En este mundo globalizado y de la información, la privacidad junto al terrorismo son los temas que más preocupan a las personas. Así lo han develado varios estudios que a su vez muestran que si bien en Chile estamos algo mejor que en la región, sí estamos muy lejos del nivel de privacidad de datos que tienen los países desarrollados. Aquí recién se está trabajando en regularizar el manejo de las bases de datos y para conversar de esto estamos con el gerente general de Microsystem, Nicolás Andalaf. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. A ver, en Chile esto es muy incipiente, ¿no es cierto? La ley de protección de datos se está recién empezando a discutir. ¿Cuál es el fin que realmente nosotros como personas, como usuarios del sistema, tenemos que luchar de alguna manera para que se persiga? Sí, mira, esencialmente la ley de protección de datos ya hay una que está vigente desde el año 99, pero es lo que se llama una ley muerta. Digamos, está la ley, pero nadie la cumple y nadie se ocupa de que así sea. Esta nueva iniciativa que está en trámite en el Parlamento en este momento lo que busca es agregarle institucionalidad y protocolos para que sí se cumpla, digamos, además de perfeccionarla en ciertos aspectos. Claro. Y esencialmente lo que busca es garantizar los derechos de las personas con sus datos. En la medida que haya un dato que sea asociable a una persona identificable, es un dato personal. Y este dato personal es de la persona. Y esto es en el fondo para evitar el tráfico de bases de datos. Entre otras cosas, así es. Esa es una de las cosas que busca. ¿Qué quiere decir que sea de la persona y cuáles son los derechos que tiene que cautelar esta ley? Punto uno como ciudadano va a poder acudir a cualquier organismo, ya sea público o privado, y solicitar información de los datos que tienen de cada uno de nosotros. Yo voy y pregunto por mis datos y me tienen que dar cuáles son los datos que ellos están manejando. Van a tener que hacerlo. Usted se refiere, por ejemplo, ir al banco y decir, a ver, usted, sí, ¿cuáles son los datos que usted ¿qué tiene datos míos mío? maneja? Así es. ¿Y para qué propósito? Porque hay un principio que se llama el de la finalidad, que básicamente pauta que los datos que manejan ciertas instituciones tienen que estar asociados a la finalidad para las cuales fueron recopilados. Ah, claro. No, por ejemplo, que cuando quiero comprar una entrada a un concierto tenga que poner una serie de datos que no tienen nada que ver con el propósito mío, que es comprar una... Totalmente, así es. Perfecto. La idea es que haya un vínculo, que no sea una cosa totalmente desmesurada. Muchas veces se aprovechan de esto. Entonces, la persona va a poder preguntar, le van a decir cuáles son, va a poder corregirlo si es que hay algo que está mal o completarlo si es que está incompleto, va a poder excluirlo de ciertos propósitos si es que considera que no son los que para él son convenientes o dar su consentimiento explícito. Yo quiero recibir publicidad, por ejemplo. Me interesa recibir publicidad y las ofertas, fantástico, tiene que consignarlo por escrito. En caso contrario, va a estar incumpliendo la ley. En este caso, por lo tanto, entonces son leyes que van a ir específicamente dirigidas a las empresas. Sí, porque nosotros como personas, ¿cuáles son nuestros deberes en este tema? Claro, los deberes es cautelar por la información que uno considera adecuada. Imaginemos, por ejemplo, que yo recibo un correo electrónico con una publicidad y no tengo idea de cómo acceder a mis datos. Como pasa cada rato con las llamadas por teléfono. Sistemáticamente, o un SMS o lo que fuere. Yo, como persona física, digamos, cuando esto esté funcionando, voy a poder acudir a la justicia directamente o eventualmente al Consejo de Transparencia y a hacer ver esta situación y que se inicie un proceso para subsanar esto que en realidad es un incumplimiento. O sea, decir, por ejemplo, la empresa Los Patitos me mandó a mí un mensaje y no sé yo de dónde tienen mis datos. Justamente. O sea, por lo tanto, se va a presumir que esa empresa eventualmente hizo tráfico de datos. Totalmente, así es. ¿Y esto va a estar sancionado también pecuniariamente, penalmente? ¿De qué manera? Sí, hay multas que van desde las infracciones leves, que son cercanos a una UTM, digamos, estamos hablando de 40.000 pesos, hasta 40 millones de pesos en los casos que se infrinja la ley para los datos personales sensibles, creencias religiosas, preferencias sexuales o cosas de ese estilo, que se consideran política. Justamente, todo eso se consideran datos sensibles y cuando se infringe la ley en esos aspectos, las sanciones son mucho mayores. ¿Por qué fue que en Chile, en general, estamos tan adelantados para ciertas regulaciones y por qué fue que en esta estamos tan atrasados, no solo con respecto a los países desarrollados, sino que incluso con respecto a algunos países de la región? Totalmente, así es. No tengo claro cuál es el motivo, qué es lo que motivó que haya quedado así. No lo tengo claro. La ley se sancionó el año 99 y no funciona. En Colombia o en México tienen leyes que están funcionando y eso tiene una arista económica directamente. En la medida que haya un marco legal que proteja debidamente a la privacidad de los datos personales, uno puede exportar servicios de manejo de datos desde el país, digamos. Claro. Y Colombia, ¿eso es lo que hacen ustedes o no, Microsystem? Nosotros así es. Apoyamos a las empresas que son grandes empresas, que son nuestros clientes, a procesar datos y gestión documental en general. Y con esto, si hay un marco regulatorio que realmente protege y cautela el debido uso de los datos, es posible que uno tenga más posibilidades de exportar de estos servicios o eventualmente en inversiones extranjeras que vengan a ubicarse en Chile, digamos. Porque esto ha sido una traba
efectivamente para eventualmente hacer este tipo de negocios? Es un problema, sí, es un problema. Y la apuesta de la autoridad es que teniendo esto nivel OCDE, es regulación que está buscando alcanzar esos niveles, el país tenga la posibilidad de desarrollarse económicamente en esos aspectos. Ahora, esto no... obviamente esto no asegura que esto no ocurra. Sin ir más lejos, en España en este momento hay un problema precisamente porque el grupo Anonymous publicó las direcciones, los datos personales de cineastas, de ejecutivos de empresas que están a favor de esta nueva ley SOPA, ¿no es cierto? Sí. Y publicaron en la red en realidad todos los datos de estas personas. Y es un país que sí está mucho más avanzado que nosotros en este tema. ¿Qué pasa ahí? Tienen regulación. Bueno, digamos, los delitos siempre ocurren más allá de que estén las leyes, eso lo vemos en todos los ámbitos de la sociedad. Pasa que son más difíciles muchas veces perseguir estos delitos cuando se trata de la red. Es un poco más difícil y de hecho por eso la relevancia, por eso hay que legislar y hay que ocuparse de que se cumpla, digamos. De hecho, la semana pasada en la Comunidad Económica Europea avanzaron en unas iniciativas de multar a las empresas que manejan datos en Internet con sanciones que son cercanas al 2% de la facturación de estas empresas. Es decir, estamos hablando de... no estamos hablando de un monto, sino que algo proporcional. Proporcional al tamaño del negocio que ellos manejan. Y por lo tanto, esas multas ya no son nominativas, sino que son realmente multas interesantes y por lo tanto es probable que ahí esto genere un efecto importante en la dinámica de la empresa. O sea, que son más persuasivas. Totalmente. Cuando hay una multa estos 40 millones de pesos por una empresa grande probablemente no es mucho. Pero si el 2% de su facturación, sin duda. ¿Qué es lo que queda ahora en Chile? ¿Esto ya está radicado en el Congreso? Sí, está en diputados, digamos, está avanzando, después tiene que afinarse un poco, tiene que promulgarse y después tiene que operativizarse. Claro. Lo que no es menor porque va a generar un impacto importante en todas las empresas. Las empresas van a tener que adaptarse. Si una persona llega a consultar sobre sus datos y quiere rectificar, la empresa tiene un plazo para responder y para cumplir con esto. Va a tener que tener de alguna manera algún departamento o algo nuevo de este tipo de servicio al cliente. Totalmente. Una atención, no sé cómo se terminará haciendo. Puede ser páginas web, puede ser atención al cliente. Y esto que estamos hablando son bases de datos, pero la privacidad en el fondo de los clientes va mucho más allá de solo bases de datos, ¿no? Sí, bueno, está la información que está en bases de datos, hay información también que puede recibir físicamente en documentos, y también hay que cautelar por la privacidad de esos datos. Nosotros damos servicios de custodia física de documentos, de hecho, y tenemos controles de acceso restringidos, protocolos internos que se deben cumplir para cautelar la privacidad y esto finalmente es auditado de alguna manera por otra empresa desde afuera o solamente va a responder del cliente, si es que el cliente, o sea, solo va a venir motivado por el cliente o van a ver como empresas de alguna manera auditoras? Sí, se está pensando en la figura de empresas auditoras que ayuden a las empresas que tienen que cumplir con esta normativa a adecuarse y tener los estándares necesarios para satisfacer la ley, digamos. Y estas son figuras que van a salir y son empresas especialistas que van a asesorar a las empresas grandes para hacer esto. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás, entonces por haber conversado con nosotros acá este importante tema de protección de base de datos. No, muchas gracias a ustedes. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica, este primer día de esta semana. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.